Estamos en octubre, un mes especial para todos los cristianos, ya que conmemoramos un evento que cambió el rumbo de la historia y la fe. Estoy hablando de la Reforma Protestante, un movimiento que dejó una huella imborrable, tanto en la historia de la Iglesia como en el curso de la civilización. La Reforma Protestante, que comenzó hace más de 500 años, no solo sacudió los cimientos de la Iglesia, sino que también redefinió la relación entre el ser humano y su fe. Fue un tiempo de valentía y desafío a las normas establecidas. Un tiempo en el que individuos intrépidos se levantaron para enfrentar la corrupción y el dogmatismo. La Reforma dio lugar a un despertar espiritual y a la búsqueda de una conexión más profunda con Dios. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó una propuesta para debatir la doctrina y práctica de las indulgencias, popularmente conocida como las 95 tesis, que fueron clavadas en la puerta de la iglesia del Palacio, en Wittenberg, Alemania. Este hecho fue un punto de inflexión clave en la historia. La Iglesia Católica era la dominante durante toda la Edad Media, con tanto poder que dominaba reyes y riquezas. Tenía el poder de quitar y poner reyes. Su influencia sobre la población era muy grande, tanto poder les pasó factura. La corrupción y los problemas dentro de la Iglesia Católica de la época, incluyendo la venta de indulgencias, prácticas cuestionables de algunos líderes eclesiásticos y la acumulación de riquezas por parte de la Iglesia, era moneda corriente previo a la Reforma. La Biblia estaba en latín y en manos de pocos, lo que dificultaba que la gente común tuviera acceso a las escrituras y entendiera su fe. La misa se daba en latín y no en el idioma del pueblo, por lo que pocos entendían y pocos podían poner en duda lo que la iglesia decía. Estos problemas llevaron a un creciente descontento entre los fieles más críticos, quienes buscaban una fe más auténtica y una relación más directa con Dios. También una creciente demanda de reformas por parte de figuras como Martín Lutero, que nunca buscaron crear una religión nueva, sino que querían reformar el cristianismo, purificarlo, filtrarle las cosas malas. La Reforma Protestante surgió como una respuesta a estos antecedentes y causas, marcando el comienzo de un movimiento que cambiaría la forma en que la gente entendía y practicaba su fe. Es necesario destacar que las ideas de la Reforma no surgieron en la época de Martín Lutero. Muchos años atrás ya se habían intentado movimientos similares, reformadores, como el de los Wyclifitas, los Husitas y los Valdenses, pero fueron reprimidos por el poder católico romano. Muchos de ellos incluso fueron condenados a la hoguera. Entender los antecedentes proporciona una base sólida para comprender por qué la Reforma Protestante fue un momento crucial en la historia religiosa y cómo se originó como respuesta a los desafíos y problemas de la Iglesia de la época. Repasemos algunos de los personajes más interesantes que nos dejó este movimiento. Martín Lutero, un monje y teólogo alemán, es una figura central en la Reforma Protestante. En 1517 desafió a la Iglesia Católica al publicar sus 95 tesis, que cuestionaban la venta de indulgencias y la autoridad papal. Su énfasis en la justificación por la fe y la importancia de la Biblia accesible en la lengua común contribuyeron al surgimiento del luteranismo. Juan Calvino, teólogo francés, fue el líder del movimiento calvinista. Su obra, Institución de la Religión Cristiana, sentó las bases de la teología calvinista, que enfatiza la predestinación y la soberanía de Dios. El calvinismo tuvo un impacto significativo en la Reforma en Suiza, Escocia y en muchos otros lugares. Ulrico Zwinglio fue un sacerdote suizo, fue otro líder reformador. Abogó por una reforma más radical que incluyó la abolición de prácticas como la misa y la adoración de imágenes. Su trabajo influyó en la Iglesia Reformada Suiza y en otros grupos reformadores. John Knox fue un reformador escocés y un discípulo de Juan Calvino. Jugó un papel crucial en la difusión del presbiterianismo en Escocia y participó en la creación de la Iglesia de Escocia. Philip Melanchthon, amigo y colaborador de Martín Lutero, apoyó un papel importante en la formulación de la teología luterana. Su Confesión de Augsburgo es un documento fundamental para el luteranismo. Catarina von Bora
Fue una exmonja que se casó con Martín Lutero y cumpliría un papel importante al demostrar que el clero podía casarse y vivir una vida familiar piadosa. Un factor crucial en la propagación de la Reforma fue la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg en el siglo XV. Esto permitió la rápida reproducción de textos religiosos reformadores y la difusión de nuevas ideas por toda Europa. La Reforma llevó a conflictos religiosos en toda Europa, como la Guerra de los 30 años. Estos conflictos también contribuyeron a la difusión de las ideas reformadas y la formación de comunidades protestantes. A su vez, los colonizadores europeos llevaron las creencias reformadas a América del Norte. Los puritanos, por ejemplo, influyeron en el desarrollo de las creencias religiosas en lo que se convertiría en los Estados Unidos. Con el tiempo, la Reforma dio lugar al desarrollo de diversas denominaciones protestantes, como los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los presbiterianos, etc. La Reforma protestante trajo consigo una transformación religiosa fundamental al cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica y enfocarse en la autoridad de la Biblia. Esto llevó al surgimiento de diversas denominaciones. El énfasis en la lectura de la Biblia en la lengua vernácula permitió a más personas tener acceso directo a las Escrituras. Esto, a su vez, fomentó la educación y la alfabetización en toda Europa. La Reforma también tuvo un impacto en la sociedad y la política. Algunos principios reformados, como por ejemplo la idea de la igualdad de todos los creyentes ante Dios, influyeron en la noción de igualdad en la sociedad. En algunas regiones incluso la Reforma llevó a la separación de la Iglesia y el Estado, lo que tuvo implicaciones duraderas en la política y la libertad religiosa. La demanda de literatura religiosa y la necesidad de difundir las ideas reformadoras contribuyeron al desarrollo de la imprenta y la difusión masiva de libros por toda Europa. Las contribuciones teológicas de figuras como, por ejemplo, Lutero o Calvino continúan influyendo hoy en día en la teología cristiana moderna. A pesar de las divisiones, la Reforma también ha llevado esfuerzos ecuménicos para promover la unidad cristiana y el diálogo interdenominacional. La Reforma no se limitó solamente a Europa, sino que tuvo un impacto global al influir en el pensamiento religioso y la expansión de denominaciones protestantes en todo el mundo. La Reforma no solo cambió la religión, sino que también dejó una profunda huella en la sociedad, política y cultura. Su legado sigue vivo en la actualidad. A pesar de que la Reforma comenzó hace más de 500 años, sus lecciones y principios siguen siendo más relevantes que nunca para los cristianos de hoy en día. La importancia de cuestionar, reflexionar y buscar una relación personal con Dios no ha disminuido. La Reforma nos recuerda la importancia de tener acceso a las Escrituras y de estudiar la Biblia por nosotros mismos. Es una invitación a profundizar en nuestro entendimiento de la fe a través de la lectura y el estudio de las Escrituras. Asimismo, la valentía de los reformadores al enfrentar la corrupción en la Iglesia nos inspira a luchar contra la injusticia y la falta de ética, tanto en el ámbito religioso como en la sociedad en general. A pesar de las diferencias denominacionales, la Reforma también nos anima a buscar la unidad en la diversidad y promover un espíritu de diálogo y comprensión entre las diferentes ramas del cristianismo. La Reforma también nos desafía a no conformarnos con la religión superficial, sino buscar una fe genuina y comprometida que impacte nuestras vidas y comunidades de manera positiva. El concepto de justificación por la gracia a través de la fe, central en la Reforma, nos recuerda que nuestra relación con Dios se basa en amor y misericordia. Gran parte del legado de la Reforma se centra en las conocidas 5 solas. Sola Escritura, o sea, solo las Sagradas Escrituras son infalibles y la máxima autoridad. Sola Gracia, o sea, solo la gracia inmerecida de Dios basta para ser salvo. Sola Fe, la justificación se recibe por fe. Solo Cristo, solo la salvación viene a través de Cristo. Y solo a Dios la gloria. En resumen, la Reforma protestante nos invita a una reflexión constante sobre nuestra fe, a cuestionar las normas y buscar una relación personal con Dios basada en la gracia y la verdad. Nos desafía a aplicar sus principios en nuestra vida cotidiana y a contribuir a un mundo más justo y ético. La Reforma no es solo un evento histórico, es una llamada a una fe más auténtica y comprometida. Si te gustó este video, me ayudas mucho compartiéndolo y dándole like. Desde ya, muchas gracias. Un saludo y bendiciones.